La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Me es grato llegarles sinceramente con esta gloriosa palabra, con este pan calientito recién preparado para que ustedes sean beneficiados a través de esta verdad. El gran día de Dios se acerca. El gran día de Dios será un día glorioso, maravilloso, excelso para millones de cristianos. Pero será el día más espantoso y terrible para aquellos que no quisieron nada con Dios. Si nunca la gente ha tenido un espanto de una manera tan sobrenatural, lo tendrán en ese día en que Jesús levante a su pueblo. Habrá confusión por todos lados, excepto en el pueblo santo de Dios, que estaremos gozándonos en la presencia por todos los siglos de los siglos, con aquel que murió en la cruz del Calvario. Me refiero a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es nuestro Salvador, Señor y Dios. Muy bien, venimos hablando acerca del llamamiento, el llamamiento santo sobrenatural que Dios hace a los hombres, a las mujeres que realmente Dios quiere que sean sus portavoces, sean los instrumentos de honra para multitud de personas. En este caso venimos hablando sobre el llamamiento que Dios hace a Jeremías, el mensaje que coloca en la boca, en el corazón y en la mente del profeta Jeremías. Esto es para todo Judá y toda Jerusalén. Pero esta misma palabra tiene que ver también con los postreros de los días, donde se manifestará Dios con grande potencia de ira sobre todo pecador, sobre todo impío que no quiso arrepentirse delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, le invitamos a que juntos estudiamos las Santas Escrituras. En el libro de Jeremías, en el capítulo 26, verso 4, en este pasaje del capítulo 26, encontramos el mensaje que está dirigido a Judá y a Jerusalén. Imagínese un mensaje que trae este hombre de parte de Dios. Es un mensaje de aliento en cierto modo, pero de gran desaliento. Desaliento para los perversos, para los endurecidos de corazón, para aquellos que quieren seguir pecando, para aquellos que quieren seguir ciertamente en el camino perverso de su corazón. Pero aquellos que realmente temen a Dios, tiemblan a su palabra y se regocijan de que Dios les advierta del peligro para apartarse del peligro. En Jeremías capítulo 26, verso 4, Dios le dice a Jeremías: le dirás pues así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío desde temprano sin cesar, a los cuales no habéis oído. Este es el mensaje claro y preciso de parte del Dios Todopoderoso para un pueblo que es rebelde, para un pueblo que le ha dado la espalda al Dios Todopoderoso, de tal manera que se habían corrompido, se habían apartado de Dios haciendo cosas abominables. Y Dios tiene que mandar profeta tras profetas para hablarles el mensaje de alerta, el mensaje de advertencia. Este es el mensaje de la tarjeta amarilla. Y es el mensaje que Dios dice: voy a sacarles la tarjeta roja. Yo pondré esta casa como Silo, hablando del tabernáculo.
hablando del lugar de reunión de donde se adoraba a Dios. El profeta de Dios ciertamente lleva un mensaje no tan alentador para ese pueblo, para esa casa, porque dentro de ese templo los sacerdotes y profetas hacían cosas que no convienen. Mas Dios dice: yo pondré esta casa como Silo, esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes y los profetas, todo el pueblo, oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías, ciertamente todo lo que Jehová le había mandado, que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. Este es la actitud de un pueblo rebelde, de un pueblo totalmente encarrilado hacia la perdición, encarrilados a toda clase de abominación sobre la faz de la tierra. Dios les había enviado profetas tras profetas, pero no habían querido oír. Mas Dios manda a este otro siervo de Dios por 23 años amonestando al pueblo, pero el pueblo no quiso atender el consejo de Dios. Ahora, ¿qué decisión toman todos estos sacerdotes, estos profetas? Era de quitarle la vida al portavoz de Dios. De cierto morirás. Fueron las palabras de esta gente perversa. Cuando predicamos la palabra de Dios, es cierto, traemos palabra de aliento, de esperanza, de consuelo, pero también Dios nos ha dado palabra fuerte para aquellos que endurecen su corazón y no quieren arrepentirse. Pero bienaventurado el hombre que se arrepiente y que busca a Jesucristo como el único camino, como la única verdad y como la única vida eterna que existe. Solamente a través de la persona de Jesucristo. Pero vemos a la luz de las Santas Escrituras que al profeta llamado Jeremías quisieron matarlo. Era un profeta escogido de Dios. Era un profeta que traía la palabra de Dios para el pueblo. Le dicen al profeta: ¿por qué has profetizado en nombre de Jehová? No podía ir a predicar en su propio nombre o en el nombre de otros dioses, sino en el nombre del Dios creador y sustentador de todas las cosas. Por lo tanto, lo interrogan: ¿por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo: esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Imagínense, se juntó contra el profeta de Dios, no para arrepentirse, no para humillarse, no para confesar el pecado, sino se congregaron con el propósito de ver cómo destruían al siervo de Dios. Esta es la actitud de multitud de millones de almas. En el Medio Oriente hay grandes ejércitos preparados para acabar con la cristiandad, pero les tengo buena noticia: no podrán acabar con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre será guardado por Dios, aunque el hombre mate el cuerpo, aunque el hombre destruya el cuerpo de los creyentes. Los creyentes seguimos existiendo delante de la presencia de Dios, pero los impíos, los perversos, los que niegan a Dios y los que rechazan la palabra de Dios serán echados como zacate seco al fuego. Ahí arderán por todos los siglos. Pero aquellos que buscan de Dios y se arrepienten después de haber cometido tantos pecados y se apartan del pecado para andar en justicia, alcanzarán misericordia. Ahora, ciertamente están acusando al siervo de Dios llamado Jeremías. Recuerde que es Dios quien ha llamado al profeta. Y recuerde muy bien que en el capítulo 1, Dios le dice a Jeremías: he puesto mi palabra en tu boca. La palabra que estaba predicando Jeremías era la palabra de Dios, no era el invento del corazón y de la mente de Jeremías, sino era específicamente la palabra dada por Dios. También se reúnen los príncipes de Judá.
para oír estas cosas, y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová con el propósito de oír. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído en vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa, contra esta ciudad y todas las palabras que habéis oído. Este es el mensaje de Dios, ciertamente dado por Dios a través de la boca del profeta Jeremías. Dios ha puesto cientos de pastores en toda la faz de la tierra. Son miles de hombres, también miles de mujeres predicando la palabra. Pero ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo ciertamente cada día va más corrupto, más perdido que el mismo diablo. Pero bienaventurados aquellos que escuchando la palabra tiemblan a la palabra, se humillan, se arrepienten y se apartan del pecado para servir al Dios omnipotente. Esa es la gracia de Dios manifestada en aquellos que se arrepienten. Dios los perdona, los restaura y los levanta, coloca sus nombres en el libro de la vida y Dios le asigna todas las promesas. Más de 34,000 promesas están totalmente de parte de aquellos que se arrepienten, de aquellos que se humillan y que determinan servir a Dios con integridad y corazón. Ahora, como dije al principio, Jeremías era un hombre profeta auténtico del Todopoderoso y se dirigió a los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mas Dios le dice a través de la boca de este siervo: mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras. Oíd la voz de Jehová, oíd la voz de Jehová vuestro Dios. Oíd la voz del Dios omnipotente y él se arrepentirá de lo que él mismo ha hablado por boca de sus siervos los profetas. Oiga el consejo de Dios. Hay una palabra totalmente hermosa, una palabra de aliento, de esperanza. Hay todavía una puerta abierta, que si ellos mejoran sus caminos, mejoran sus obras, entonces, y escuchan la voz de Dios, Dios se arrepentirá del mal que había hablado contra ellos. Dios ciertamente ha dado sentencia para el tiempo postrero. En el tiempo postrero, cuando los muertos en Cristo resuciten y los que estemos vivos seamos transformados en un abrir y cerrar de ojo, porque ha de sonar la trompeta y al final de ese sonido los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir, en un pispilear, seremos levantados de la faz de la tierra. Pero la tierra será sacudida de una forma terrible y espantosa. Es decir, los habitantes de toda la faz de la tierra, algunos se agarrarán del cabello arrancándoselo de terror porque se quedaron. Otros se arrullarán la cara. Otros se agarrarán dándose cabezazos contra las paredes. Y otros tratarán de saltar. Algunos gritarán gimiendo para ver si logran que Dios los levante. Pero se acabó para ese tiempo la esperanza para las multitudes que habiendo oído tanta palabra no quisieron arrepentirse. Se cierra la puerta entonces. Mis amados televidentes, si Dios ha puesto líderes espirituales con la palabra, debes oírlo, debes arrepentirte, debes humillarte ante Dios y seguir paso a paso la senda de la vida. Mas Dios le dice a Judá y le dice también a Jerusalén, a los príncipes, sacerdotes y profetas que hay
en ese lugar: mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras delante de Jehová. Oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, le dijo el profeta, he aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor, más recto os parezca. Ciertamente, pero le dice otra palabra fuerte a estos líderes rebeldes: mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Dijeron los príncipes entonces y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha venido a hablar. Ciertamente Dios nos envió a predicar en su nombre esta palabra, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si rehúsa arrepentirse y humillarse, entonces no queda otro sacrificio más, sino que la persona reciba lo que merece: ser echado al fuego, donde arderá por los siglos de los siglos. Escape de toda condenación, ame a Dios y sirva a Dios, y nunca jamás se arrepentirá de haberlo hecho. Entonces las Santas Escrituras nos dice que entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo: Miqueas de Moresé profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá. Habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Así será. ¿Y acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá y de todo Judá? ¿Acaso lo mataron? No temió a Jehová, oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan grande mal contra nuestras almas? Dijeron estos que se levantaron a defender a Jeremías. Hubo también un hombre que profetizó en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras, y el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. Entendiendo lo cual, Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnán, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto, lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. En otras palabras, las palabras del profeta ciertamente se había cumplido. Las palabras que predicamos a la luz de las Santas Escrituras tienen su cumplimiento. No importa quién se oponga, no importa quién se ofenda, no importa quién brinque de coraje, la palabra se cumple porque es palabra del Dios viviente. Pero ahora Dios manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, para que logren la benevolencia, el perdón, la salvación, la vida eterna que es en Cristo Jesús. Qué importante es el arrepentimiento. Ahora bien, aunque aquel hombre que profetizó, ciertamente Urías, que profetizaron, mejor dicho, contra Urías, se cumplió la palabra, y la palabra fue clara y precisa,
porque la palabra de Dios tiene su verdadero cumplimiento. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaban a favor de Jeremías en aquel momento en que estaban testificando acerca de los profetas, cómo se había cumplido la palabra. La palabra se había cumplido al pie de la letra. Por lo tanto, están diciendo, pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaban a favor de Jeremías para que no le entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Ahora bien, a la luz de las Santas Escrituras, otro interesante pasaje lo encontramos en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 35. Aquí Dios presenta a unos jóvenes que son auténticos en obedecer a su padre. Su padre les había aconsejado correctamente bien. Ellos acataron el consejo de su padre, hicieron tal como su padre les dijo. Y eso fue encomiado delante del Todopoderoso. Entonces, a la luz de la palabra encontramos la obediencia de los recabitas. Capítulo 35 de Jeremías, versículo 1. Dice la Biblia que vino palabra de Jehová. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas, habla con ellos, introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, dales a beber vino. Era como probando el corazón de estos recabitas. Dales de beber vino, le dijo Dios a Jeremías, a estos recabitas. Entonces Jeremías dice: tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos, y a todos sus hijos, a toda la familia de los recabitas. Los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, y que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y así dice la palabra de Dios: y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. La respuesta de estos recabitas fue, según el verso 6, estamos en Jeremías capítulo 35, verso 6, mas ellos dijeron a Jeremías: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Era la orden de Recab. Entonces, vemos a la luz de la palabra de Dios, es decir, orden que les había dado Jonadab, hijo de Recab. Por lo tanto, les ordenó a no beber jamás vino, ni los hijos de ellos, ni tampoco sus mujeres. Así está escrito: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viñas, ni tampoco las vas a plantar de ninguna manera, ni plantaréis viñas, ni la revendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Donde vosotros habitáis. ¿Qué palabras estas de un padre para con sus hijos? Educando a sus hijos en lo mejor posible, en lo mejor que era según el corazón derecho de este hombre. Nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino. Qué importante, nos mandó a no beber vino. Qué maravilloso es Dios. Entonces, vemos a la luz de esa palabra que se les dice a estos jovencitos:
nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Y no edificaréis casa para nuestra morada, ni no tendréis tampoco viñas, de no tener viñas, ni heredad, ni cementera. Recalcando el versículo 9. En el versículo 9 nos dice claramente, de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas, le está diciendo estos varones a Jeremías. Moramos pues en tiendas, hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Y sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid, ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Entonces vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá, a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová? Y fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Yo os he hablado a vosotros desde temprano, sin cesar, y no me habéis oído. Le dice Dios a través de Jeremías al pueblo de Judá y de Jerusalén, a sus príncipes, a sus sacerdotes y también a los profetas. Y envía a vosotros todos mis siervos los profetas, dice Dios, desde temprano, sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestros oídos y no me oísteis. La dureza del corazón del pueblo de Judá. Así está el corazón de millones, de millones, de millones en esta tierra que ahora se habita en todo el globo terrestre. Qué tremendo la dureza del corazón. Piensan que Dios es simplemente un cuento de hada. Piensan que simplemente es asunto de religión y que no existe Dios. Pero eso es lo que el diablo ha sembrado en la mente y en el corazón de aquellos que no quieren nada con el Todopoderoso. Bienaventurado todo aquel que oye la palabra y se arrepiente de sus pecados. Que Dios le bendiga poderosamente a todos ustedes. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.